El correo electrónico llegó justo cuando mi padre levantaba la copa para brindar. Por nuestro hijo Esteve, que por fin ha encontrado el camino correcto en la vida, dijo él, con los ojos brillantes por una satisfacción que no había visto en años. Mi mano tembló ligeramente cuando el móvil vibró discretamente en mi bolsillo. Un correo electrónico de un remitente desconocido, con el asunto en blanco. Lo abrí mientras sonreía por las palabras de mi padre. No reacciones. Te están grabando. La sangre se me heló en las venas. Mantuve la sonrisa forzada mientras mi madre empezaba a servir el postre, mi pastel de chocolate favorito, que ella solo hacía en ocasiones muy especiales. El mismo pastel que preparó cuando me gradué en la universidad, cuando conseguí mi primer trabajo, cuando finalmente dejé las drogas. Miré alrededor del comedor familiar. El mismo papel pintado floral que mi madre se negaba a cambiar desde hacía 15 años. Las mismas cortinas burdeos que filtraban la luz dorada del atardecer. Todo parecía normal, íntimo, seguro. Excepto mis padres. Me llamo Esteve y, a mis 32 años, pensaba que por fin había recuperado la confianza de mi familia. Después de años luchando contra la adicción a la heroína, perdiendo trabajos, mintiendo, robando, pensaba que los 6 meses limpio y el nuevo trabajo como técnico informático habían borrado el pasado. Pero mientras ellos sonreían y celebraban mi recuperación, alguien me advertía de que todo era una farsa. Mi madre inclinó la cabeza de forma extraña cuando me dijo lo orgullosa que estaba de mí. Mi padre evitó mi mirada cuando mencionó lo responsable que me había vuelto. Pequeños detalles que, por sí solos, no significaban nada. Juntos, formaban un patrón. El correo electrónico no tenía firma, pero el número era de un contacto que no reconocía. ¿Quién demonios sabía lo suficiente sobre mi situación como para alertarme? ¿Y por qué ahora? Esteve, ¿estás bien? Pareces distraído, me preguntó mi madre, con esa voz cargada de preocupación maternal que aprendí a desconfiar durante mis años de consumo. Solo pensaba en lo agradecido que estoy por haberme dado una segunda oportunidad, respondí, probando sus reacciones. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Mi padre carraspeó y rápidamente cambió de tema para hablar de mi trabajo. Estaban ocultando algo. Y si alguien me estaba grabando sin mi conocimiento, solo había una explicación lógica. Estaban recopilando pruebas. ¿Pero para qué? Lo peor de todo era que realmente había cambiado. Los 6 meses limpio no eran mentira. El trabajo era real. Por primera vez en años, estaba construyendo una vida genuina. Pero aparentemente, para ellos, yo seguía siendo el mismo Esteve mentiroso y manipulador de antes. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple reunión familiar se convirtió en la peor pesadilla de mis padres. Terminé el postre en silencio, catalogando mentalmente cada movimiento sospechoso, cada mirada que intercambiaban. Si me estaban grabando, necesitaban algo específico. Una confesión. Una recaída. Alguna prueba de que realmente no había cambiado. Pero lo que no sabían era que mis años en las calles me habían enseñado a leer a las personas mucho mejor de lo que ellos imaginaban. Y si querían jugar sucio conmigo, yo también sabía jugar. Fingí ir al baño para ganar tiempo y analizar la situación con más claridad. Al pasar por la sala, noté algo que debería haber visto antes. La lámpara nueva en la esquina, colocada de forma extraña para iluminar precisamente el sillón en el que siempre me sentaba cuando los visitaba. La pequeña planta artificial en la estantería, que mi madre odiaba, pero que ahora estaba estratégicamente colocada con vistas a todo el comedor. Mis padres no eran personas tecnológicas. Mi padre apenas sabía usar el mando a distancia. Pero alguien les estaba ayudando. Volví a la mesa y me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Estaban siguiendo un guión. Esteve, ¿cómo va el tratamiento en la clínica? ¿Has ido a las citas con regularidad?, preguntó mi madre, con voz cargada de una preocupación teatral. No había ido a ninguna clínica en 3 meses. Estaba limpio, trabajando, pagando mis propias cuentas. Pero ella hizo la pregunta como si supiera que mentiría al respecto. Mamá, sabes que ya no necesito tratamiento. Llevo limpio 6 meses. Claro, cariño. Sabemos que siempre dices la verdad, respondió mi padre, intercambiando una mirada significativa con ella. Fue entonces cuando lo entendí. No estaban grabando para protegerme ni por preocupación paternal. Estaban intentando que confesara algo. Querían que admitiera una recaída, una mentira, cualquier cosa que confirmara sus sospechas de que seguía siendo el mismo adicto mentiroso de antes. Esteve, ¿estás seguro de que no cogiste dinero de mi cartera la semana pasada? Faltan $100,
continuó mi madre, ahora con un tono más directo. Sentí como me subía la ira, pero mantuve la calma. Esa era la trampa. Querían una reacción explosiva, algo que pudieran usar en mi contra más adelante. Mamá, trabajo 40 horas a la semana. ¿Por qué iba a robarte $100? Solo pregunto, hijo. Las viejas costumbres nunca mueren, respondió ella, como si fuera lo más natural del mundo. La sangre se me heló cuando comprendí completamente el juego. Mis padres estaban construyendo un caso contra mí. ¿Pero para qué? Ya no vivía con ellos. No dependía de ellos económicamente. No tenía nada que pudieran querer, excepto la herencia de mi abuelo. Mi abuelo había dejado una suma considerable en un fondo fiduciario que se liberaría cuando cumpliera 35 años o demostrara estabilidad comprobada durante al menos 2 años. La segunda opción me permitiría acceder al dinero antes, y con 6 meses limpio, iba por buen camino. Pero si mis padres podían demostrar que había recaído, que estaba mintiendo sobre mi sobriedad, que seguía siendo un riesgo, podrían impugnar mi elegibilidad como albacea del testamento. Papá, ¿puedo ver el testamento del abuelo otra vez? Quiero comprobar algunas cláusulas sobre el fondo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre dejó de comer a mitad de la bocanada. Mi padre se aclaró la garganta nerviosamente. ¿Por qué quieres verlo ahora, Esteve? No es nada urgente. Solo por curiosidad. Al fin y al cabo, son $300,000. Quiero entender exactamente cuáles son los requisitos. Vi el momento exacto en que se dieron cuenta de que había descubierto el verdadero motivo de la cena. La sonrisa forzada de mi madre se desvaneció. Mi padre empezó a jugar con el tenedor. Esteve, sabes que solo queremos lo mejor para ti. Si no estás realmente preparado para esa responsabilidad. ¿Responsabilidad? Es mi dinero, papá. El abuelo me lo dejó a mí. Él dejó condiciones muy específicas, interrumpió mi madre, recuperando la compostura. Y como albaceas, tenemos la obligación de garantizar que se cumplan esas condiciones. Albaceas. Tenían poder legal sobre la liberación de los fondos. Y si conseguían pruebas de que no estaba cumpliendo los requisitos de sobriedad, podían posponer la liberación indefinidamente. Lo peor era que yo realmente había cambiado. Estaba trabajando honestamente, pagando mis cuentas, reconstruyendo mi vida. Pero para ellos, yo siempre sería el adicto que le robó el anillo de bodas a mi abuela para comprar drogas 5 años atrás. Creen que no merezco el dinero, afirmé, no como una pregunta. No se trata de merecerlo, Esteve. Se trata de estar listo, respondió mi padre, pero su voz cargaba décadas de desconfianza. Fue entonces cuando recibí otro correo electrónico. Esta vez con un archivo adjunto. Era una foto de mi mesa de comedor, tomada desde dentro de mi propia casa. El mensaje decía, también están en tu casa. Ten cuidado en quien confías. Se me cortó la respiración. Si alguien había instalado cámaras en casa de mis padres, también lo había hecho en la mía. No solo me grababan durante las visitas familiares. Toda mi vida estaba siendo documentada. ¿Pero quién lo estaba haciendo? ¿Y por qué me avisaban? Miré a mis padres, que seguían comiendo como si nada hubiera pasado, y me di cuenta de algo terrible. Ellos no eran los únicos involucrados en esto. Había alguien más moviendo los hilos, alguien con acceso tanto a su casa como a la mía. Alguien que conocía mi rutina, mis hábitos, mi historia. Alguien que tenía mucho más que ganar que solo $300,000. Tragué la última cucharada de postre y sonreí a mis padres, pero por dentro estaba calculando. Si querían jugar sucio conmigo, si querían usar mi pasado en contra de mi futuro, tendría que recordar las habilidades que había aprendido en las calles. Porque lo único que mis años de adicción me habían enseñado mejor que conseguir drogas era identificar a los mentirosos. Y los mentirosos siempre dejan rastros. Salí de casa de mis padres con una sonrisa forzada y un «gracias por la cena maravillosa», pero mi mente iba a 1000 por hora. Si alguien había instalado cámaras en mi casa, tenía que averiguar cuándo y cómo. Conduje despacio por el barrio, mirando constantemente por el retrovisor. 2 manzanas más adelante, vi un Honda Civic plateado que mantenía la misma distancia desde que salí de casa de mis padres. Di 3 vueltas innecesarias para asegurarme. Él me siguió en todas. Paré en una gasolinera y fingí repostar mientras observaba. El coche pasó de largo, pero pude ver el perfil del conductor, hombre, 40 y tantos años, con gafas de sol a pesar de que era casi de noche. Definitivamente no era una coincidencia. Al llegar a casa,
Resistí el impulso de registrar cada habitación en busca de cámaras. Si me estaban observando, actuar de forma sospechosa solo confirmaría que había descubierto algo. En lugar de eso, seguí con mi rutina habitual: cerveza de la nevera, televisión encendida en las noticias, teléfono en la encimera de la cocina. Pero mientras veía las noticias, mentalmente catalogaba cada objeto que parecía estar fuera de lugar. El marco de fotos girado 2 grados hacia la derecha. La planta artificial que odiaba, pero que me había regalado mi madre el mes pasado. El nuevo router de internet que el técnico había instalado gratis la semana pasada, diciendo que era una actualización de la compañía. Se me heló la sangre. El técnico recordaba perfectamente la situación. Un chico joven, uniformado, con la identificación de la compañía de internet. Dijo que estaban haciendo actualizaciones gratuitas en el barrio para mejorar la velocidad. Se quedó en mi casa casi 2 horas, alegando que la señal era inestable y que necesitaba calibrar algunos equipos. Yo estaba trabajando en casa ese día, completamente concentrado en un proyecto urgente. Le dejé circular libremente por la casa mientras yo estaba concentrado en el ordenador. Tiempo más que suficiente para instalar cámaras discretas en puntos estratégicos. Cogí mi móvil y llamé a la empresa de internet. Después de 15 minutos esperando en línea y de ser transferido 3 veces, finalmente hablé con un supervisor. No tuvimos ninguna actualización programada en su barrio la semana pasada, señor, dijo él, con voz cargada de preocupación genuina. Y definitivamente no hacemos visitas no solicitadas. Debería presentar una denuncia. Colgué con las manos temblorosas. No era paranoia. Alguien se había hecho pasar por un técnico para instalar equipos de vigilancia en mi casa. Pero ¿quién tenía los recursos y los conocimientos técnicos para orquestar algo así? Mis padres apenas sabían usar el mando a distancia. Estaban siendo manipulados tanto como yo. Fue entonces cuando sonó mi móvil. Número desconocido. ¿Esteve? Soy Marcus, tu primo. Necesito hablar contigo en persona. Es sobre la herencia del abuelo. Marcus. El hijo del hermano menor de mi padre, abogado corporativo en Chicago. Siempre había sido el exitoso de la familia, al que todos admiraban en secreto y que me trataba con condescendencia mal disimulada desde que empecé a consumir drogas. ¿Marcus? ¡Qué sorpresa! ¿Cuánto tiempo sin hablar? 3 años. Exacto. Por eso necesito verte. Hay algunas cosas sobre el testamento que debes saber. Cosas que tus padres no te contaron. Se me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de cosas? No por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Es importante, Esteve. Muy importante. La llamada había terminado, pero seguí mirando el teléfono. Marcus nunca había mostrado interés por mi vida o mi bienestar. De toda la familia, él era el último del que esperaría una llamada solidaria. A menos que la solidaridad no fuera el objetivo. Pensé en la cronología. Marcus era abogado especializado en derecho sucesorio. Trabajaba para un bufete importante, tenía contactos, recursos. Y, lo más importante, siempre había mostrado celos por el hecho de que el abuelo me hubiera dejado la mayor parte de la herencia a mí, la oveja negra de la familia. Durante el velatorio de mi abuelo, recuerdo haberlo oído hablar con mi tía sobre lo injusto que era que un adicto heredara tanto dinero cuando los miembros responsables de la familia recibían migajas. Ahora él estaba ofreciendo ayuda. Esa noche, investigué a Marcus a fondo en Internet. LinkedIn mostraba que había cambiado de empresa hacía 6 meses. Facebook era privado, pero a través de amigos comunes pude ver algunas fotos públicas. En una de ellas, él estaba en un evento corporativo con un hombre al que reconocí inmediatamente. El técnico que había estado en mi casa. Se me cortó la respiración. La foto era de hacía 3 semanas, una fiesta de lanzamiento de algún producto tecnológico. Marcus sonreía junto a varios hombres trajeados, entre ellos el que había invadido mi privacidad haciéndose pasar por un empleado de la empresa de Internet. Ya no era paranoia. Era una conspiración. Marcus no solo sabía lo de las cámaras, sino que lo había orquestado todo. Había utilizado sus recursos profesionales para contratar a alguien que pudiera instalar equipos de vigilancia sin levantar sospechas. Probablemente había convencido a mis padres de que era, por mi propio bien, para proteger la herencia de un adicto en recuperación. La pregunta ahora era, ¿cuántas personas más estaban involucradas? ¿Y qué planeaban hacer exactamente con las grabaciones? Decidí aceptar la reunión con Marcus, pero no por las razones que él esperaba. Si él quería jugar, yo también jugaría.
Pero esta vez, yo sería quien tendría las cartas en la manga. Pasé la noche investigando sobre equipos de vigilancia, métodos de detección y, lo más importante, leyes sobre vigilancia ilegal. Descubrí que grabar a alguien en propiedad privada sin su consentimiento era un delito federal, punible con una multa elevada y prisión. Marcus podía tener un título en derecho, pero yo tenía algo que él subestimaba: años de experiencia lidiando con gente que me quería mal. Y en las calles, aprendí que la mejor defensa contra los conspiradores es convertirse en un jugador mejor que ellos. A la mañana siguiente, compré una grabadora digital discreta y practiqué algunas frases clave que quería que Marcus dijera. Si él estaba conspirando contra mí, haría que lo confesara sin darse cuenta. Porque la diferencia entre él y yo era simple: él estaba jugando para proteger su orgullo y ganar dinero. Yo estaba jugando para proteger mi libertad y mi futuro. Y cuando tienes más que perder, luchas más sucio. Mientras me preparaba para la reunión, recibí otro correo electrónico del remitente misterioso. Él intentará convencerte de que firmes algo hoy. No firmes nada. Confía en mí. Quienquiera que fuera mi informante anónimo, me mantenía siempre un paso por delante. ¿Pero por qué? ¿Y cómo sabía esa persona todos los movimientos de la conspiración? Esas preguntas tendrían que esperar. Marcus me estaba esperando y yo tenía que actuar. La oficina de Marcus estaba en la planta 23 de un edificio acristalado en el centro de la ciudad. Mientras subía el ascensor, probé la grabadora digital que llevaba escondida en el bolsillo interior de mi chaqueta. Todo funcionaba perfectamente. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, tiempo suficiente para observar a la recepcionista y la dinámica del lugar. El típico bufete de abogados, muebles caros, ambiente intimidante, diseñado para que los clientes se sientan pequeños. Marcus me recibió con una sonrisa que no engañaba a nadie. En los últimos 5 años, él había engordado unos 15 kilos y perdido la mitad del cabello, pero aún conservaba esa arrogancia de quien se cree más listo que todos. Esteve. Qué alegría verte, primo. ¿Cómo estás? Bien, Marcus. Gracias por concertar la cita. ¿Has dicho que era sobre la herencia? Él me condujo a su despacho privado, cerró la puerta y me indicó que me sentara en un sillón de cuero que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Esteve, voy a ser directo. Tus padres están preocupados por ti. Allí estaba. El guión que esperaba. Preocupados como. Creen que quizá no estés siendo totalmente sincero sobre tu sobriedad. Y como albacea del testamento de tu abuelo, debo investigar cualquier alegación que pueda afectar a tu elegibilidad. Mantuve una expresión neutra, pero por dentro sonreí. Él estaba siguiendo exactamente el guión que yo había previsto. Marcus, llevo 6 meses limpio. Tengo un trabajo estable, pago mis facturas. Sí, lo sé. Pero entiendes que 6 meses no es mucho tiempo, teniendo en cuenta tu historial. La forma en que dijo historial cargaba todo el prejuicio de una familia que nunca me perdonó los errores del pasado. Tus padres han mencionado algunas inconsistencias en tu comportamiento reciente. ¿Qué tipo de inconsistencias? Marcus abrió una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotos impresas, capturas de pantalla de videos. Me reconocí inmediatamente. Eran capturas de las grabaciones secretas de mi casa. Estas imágenes sugieren que puedes estar emocionalmente inestable. Mira esta. Me mostró una foto mía gritando por teléfono. Recordaba exactamente esa conversación. Estaba discutiendo con mi jefe sobre un plazo imposible para un proyecto. Pero sin contexto, parecía un ataque de ira. Y esta, continuó, mostrando otra imagen mía llorando en la cocina. Tus padres están preocupados de que puedas estar deprimido o consumiendo drogas de nuevo. Estaba llorando porque había visto un documental sobre veteranos de guerra que me recordó a mi abuelo. Pero aislado así, parecía una prueba de inestabilidad mental. Marcus, me estás mostrando fotos tomadas dentro de mi casa. ¿Cómo las han conseguido mis padres? Un destello de satisfacción cruzó sus ojos. Le gustaba verme confundido y a la defensiva. Ellos instalaron algunas medidas de seguridad. Por tu propio bien, Esteve. Se preocupan por ti. Medidas de seguridad. Cámaras discretas. Para monitorear tu bienestar. Completamente legales, ya que tú eres, bueno, tienes antecedentes de comportamiento autodestructivo. Mi respiración se aceleró, pero no por pánico. Por ira controlada. Lo estaba admitiendo todo, grabando su propia confesión. ¿Así que me habéis espiado?
Te hemos vigilado. Para proteger el patrimonio familiar. Esteve, $300,000 es mucho dinero para alguien con tu pasado. El abuelo pudo haber incluido esas cláusulas cuando aún tenía esperanzas de que te recuperaras, pero la realidad es que los adictos rara vez se mantienen limpios por mucho tiempo. Ahora estaba yendo demasiado lejos, revelando más de lo que pretendía. ¿Desde cuándo planearon esto? Marcus se recostó en la silla, sintiéndose claramente en control total de la situación. Esteve, tu abuelo me nombró coejecutor por una razón. Él sabía que alguien tendría que protegerte de tus propias malas decisiones. Si logramos demostrar que no eres apto para administrar esa cantidad, ¿y el dinero se queda con quién? Se redistribuiría entre los demás beneficiarios. Tu tía Margaret, yo mismo, tus padres recibirían partes más grandes. Bingo. Una clara motivación económica, admitida en una grabación. ¿Y las cámaras fueron idea tuya? Fue mi sugerencia, sí. Contraté a una empresa especializada en investigaciones familiares. Muy discreta, muy profesional. Si habéis seguido esta historia hasta aquí, no olvidéis suscribiros al canal, porque lo que sucede a continuación demostrará cómo un plan aparentemente perfecto puede convertirse en el mayor error de la vida de alguien. Marcus, ¿puedo ver el contrato con esa empresa? Él dudó por primera vez. ¿Por qué quieres verlo? Curiosidad profesional. Trabajo con tecnología, ¿recuerdas? Debe de ser un sistema muy sofisticado. Su ego venció a la prudencia. Abrió otro archivo y me mostró un contrato con una empresa llamada Meridian Security Solutions. Pude ver el importe, $15,000 por 3 meses de vigilancia discreta del domicilio. ¿15,000? Tío, os lo habéis tomado muy en serio. La inversión vale la pena para evitar que se pierdan 300,000. Seguí leyendo el contrato sobre la mesa. El nombre del técnico que había entrado en mi casa figuraba como operador de campo, David Chen. Este David Chen es bueno. El mejor. Es militar, especialista en vigilancia electrónica. Prácticamente invisible. Marcus estaba claramente orgulloso de su elaborada operación. Y cuanto más orgulloso se sentía, más pruebas me daba. ¿Cuántas cámaras ha instalado? Las suficientes. El salón, la cocina, el despacho. Los lugares donde pasas más tiempo. Y revisáis las grabaciones. Yo mismo las analizo semanalmente. Busco patrones de comportamiento que indiquen consumo de sustancias o inestabilidad mental. Se inclinó hacia adelante, con su confianza ahora completamente inflada. Esteve, voy a ser sincero. Las pruebas que hemos recopilado son más que suficientes para impugnar tu elegibilidad. Has mostrado un comportamiento errático, arrebatos emocionales, patrones de sueño irregulares. ¿Patrones de sueño? El insomnio es común en los consumidores activos. Te quedas despierto hasta las 2 o 3 de la madrugada. A veces caminas por la casa sin rumbo aparente. Me quedaba despierto hasta tarde trabajando en proyectos freelance para ganar dinero extra. Pero para él, eso era evidencia de consumo de drogas. Marcus, ¿de verdad crees que estoy consumiendo de nuevo? Él me miró con esa expresión de lástima condescendiente que yo odiaba. Esteve, estadísticamente, el 90% de los adictos a la heroína recaen en el primer año. Puede que te estés esforzando, pero las posibilidades de éxito a largo plazo son mínimas. Es mejor para todos que el dinero vaya a personas que puedan utilizarlo de forma responsable. Ya está. Él había confesado no solo la conspiración, sino también sus verdaderas motivaciones. No era protección familiar, era codicia disfrazada de preocupación. Entonces, ya han decidido que voy a fracasar. Hemos decidido prepararnos para la realidad más probable. Me levanté de la silla, fingiendo derrota. Marcus, tienes razón. Quizá no estoy preparado para esta responsabilidad. Sus ojos brillaron con la victoria anticipada. Puedes firmar una renuncia voluntaria. Facilitaría mucho todo el proceso a la familia. Él empujó un documento por la mesa. Una renuncia formal a los derechos sobre la herencia, ya preparada y esperando solo mi firma. ¿Has traído esto ya preparado? Siempre es mejor estar preparado, Esteve. Miré el documento, fingiendo consideración. En realidad, estaba memorizando cada palabra, cada cláusula que él había incluido. ¿Puedo llevármelo a casa y pensarlo? Claro. Pero no tardes mucho. Cuanto más tiempo pase, más pruebas, problemáticas,
Podemos descubrir. Era una amenaza velada. Si no firmaba voluntariamente, aumentarían la presión. Salí de la oficina con la renuncia en la mano y la grabadora en el bolsillo llena de confesiones incriminatorias. Marcus pensaba que me había intimidado hasta someterme. Pero mientras bajaba en el ascensor, ya estaba formulando la segunda fase de mi plan. Si ellos querían jugar sucio, yo estaba a punto de demostrarles que había aprendido mucho más en las calles que solo cómo conseguir drogas. Había aprendido que los depredadores siempre subestiman a sus presas. Y Marcus acababa de cometer el error más caro de su vida. A la mañana siguiente, llamé a Marcus. Primo, he decidido firmar la renuncia. Tenías razón en todo. Podía oír la satisfacción en su voz cuando concertamos otra cita en su oficina para formalizar la decisión. Apenas podía ocultar su emoción por haber conseguido manipular al adicto inestable para que renunciara voluntariamente a $300,000. Pero esta vez no iba solo. 2 horas antes de la reunión, aparqué frente al edificio de Marcus y llamé a mi contacto en la empresa de Internet, el supervisor que había confirmado que no se había enviado a ningún técnico a mi casa. Señor, hemos rastreado el equipo no autorizado instalado en su residencia. La señal se está transmitiendo a un servidor privado registrado a nombre de Meridian Security Solutions. Perfecto. Más pruebas. Y hay algo más, continuó él. Hemos descubierto que alguien ha estado accediendo remotamente a su conexión durante semanas. Están descargando archivos de su ordenador personal. Mi sangre hervía. No solo me estaban espiando, sino que estaban robando mis datos personales. Llegué a la oficina de Marcus 15 minutos antes, pero esta vez traía compañía, el detective Rodríguez, de la División de Delitos Cibernéticos, y mi abogada, Sarah Chen. Esperaron en la planta baja mientras yo subía. Marcus me recibió con esa sonrisa condescendiente de quien cree que ha ganado. Esteve, me alegro de que hayas entrado en razón. Es lo mejor para todos. Marcus, antes de firmar, necesito aclarar algunas cosas. Ayer mencionaste que habías contratado a una empresa para vigilarme. Sí, por tu propio bien. ¿Por qué lo preguntas? Discretamente, activé la grabadora de mi móvil. Una segunda grabación nunca viene mal. Solo quiero confirmar los detalles. Meridian Security Solutions, ¿verdad? Exacto. David Chen ha hecho un trabajo excepcional. 15,000 bien invertidos. Y han instalado cámaras en mi casa sin mi conocimiento. Marcus se rió, relajándose completamente en la silla. Esteve, firmaste un consentimiento cuando visitaste a tus padres. ¿Te acuerdas? Ese documento sobre medidas de seguridad familiar. Técnicamente, autorizaste la vigilancia. Se me revolvió el estómago. Él tenía razón, había firmado un papel durante la cena, pensando que era solo un trámite sobre el seguro de la casa. En realidad, era una autorización para la vigilancia. Muy inteligente, Marcus. Gracias. Ahora, firmemos esta renuncia y cerremos este asunto. En ese momento sonó mi celular. Detective Rodríguez. Marcus, discúlpame. Es una llamada importante. Contesté delante de él, poniendo el altavoz. ¿SR Esteve? Soy el detective Rodríguez. Estamos en la planta baja de su edificio con una orden de registro y confiscación para Marcus Thompson. ¿Puede bajar, por favor? El rostro de Marcus se quedó sin color. ¿Orden? ¿De qué está hablando? Colgué y lo miré con una calma que no sentía. Marcus, ayer confesaste haber contratado vigilancia ilegal, haber accedido a mis datos personales sin autorización y haber conspirado para privarme fraudulentamente de una herencia. Todo está grabado. Eso es, no puedes, eso no es legal. De hecho, es perfectamente legal. Estábamos en un espacio público, lo confesaste voluntariamente y yo me estaba defendiendo de una conspiración criminal. Puse la grabación del día anterior. Su propia voz resonó en la sala. Contraté a una empresa especializada en investigaciones familiares, $15,000 por 3 meses de vigilancia discreta en tu domicilio. Me has engañado, gritó él, levantándose de la silla. No, Marcus. Solo he utilizado las mismas tácticas que tú. La diferencia es que las mías eran legales. En ese momento, el detective Rodríguez entró en la oficina con 2 agentes. Marcus Thompson está arrestado por violación de la privacidad, acceso no autorizado a datos personales, conspiración y fraude testamentario. Mientras leían sus derechos,
Marcus me miraba con una mezcla de odio e incredulidad. Tú planeaste todo esto. En realidad, Marcus, tú planeaste todo esto. Yo solo lo documenté. Fue entonces cuando recibí otro correo electrónico de mi misterioso informante. Enhorabuena. Ahora mira en el cajón derecho de su escritorio. Mientras los policías esposaban a Marcus, me acerqué al escritorio. En el cajón había una carpeta marcada, Proyecto Esteve, con documentos que detallaban toda la conspiración, cronología, presupuestos, incluso guiones de las conversaciones que mis padres debían tener conmigo. Pero lo que me impactó fue la última página, un acuerdo preliminar que transfería la administración de la herencia a Marcus en caso de incapacidad demostrada del beneficiario original. Él no solo estaba tratando de hacerme renunciar. Estaba planeando declararme legalmente incapacitado y asumir el control total del dinero. Detective, querrá ver esto, dije, entregándole la carpeta. Rodríguez hojeó los documentos y silbó en voz baja. Esto lo cambia todo. No es solo invasión de la privacidad, es fraude a escala federal. Marcus estaba siendo llevado cuando gritó por última vez. ¿Crees que esto ha terminado? Tus padres todavía tienen las grabaciones. Aún pueden demostrar que eres inestable. Sonreí por primera vez en días. En realidad, Marcus, sobre eso. Mostré otro documento de mi carpeta, una orden judicial que había conseguido la noche anterior, basada en las pruebas que ya tenía. Todas las grabaciones han sido confiscadas como prueba de un delito cibernético. ¿Y mis padres? Bueno, tendrán que explicarle a un juez federal por qué participaron en una conspiración contra su propio hijo. La expresión en el rostro de Marcus cuando se cerraron las puertas del ascensor fue algo que guardaría para siempre. Fue el momento exacto en que se dio cuenta de que había subestimado por completo a su víctima. Mientras salía del edificio, sonó mi móvil. Era mi madre. ¿Esteve? La policía está aquí. Ellos quieren hablar con nosotros sobre las cámaras. ¿Qué está pasando? Mamá, tendrán que responder por sus decisiones. Al igual que yo he tenido que responder por las mías durante todos estos años. Colgué y miré a mi abogada. Sara, ¿cuánto tiempo puede pasar Marcus? ¿Con las pruebas que tenemos? Entre 5 y 10 años. ¿Y la herencia? Ahora que se ha destapado la conspiración, ya no hay duda sobre mi elegibilidad. El dinero es mío por derecho. Pero la verdadera victoria no eran los $300,000. Era demostrar que el inestable, adicto al que tanto despreciaban, se había vuelto más inteligente, más estratégico y más decidido de lo que cualquiera de ellos jamás hubiera imaginado. ¿Y el informante misterioso? Bueno, descubrí su identidad a la semana siguiente. Era David Chen, el mismo técnico que Marcus había contratado. Al parecer, él había grabado todas las conversaciones con Marcus como protección legal, y cuando se dio cuenta de la magnitud de la operación, decidió que no quería ser cómplice de destruir una familia. A veces, incluso los mercenarios tienen conciencia. 3 meses después, estaba sentado en la misma cafetería donde todo había comenzado, pero esta vez al otro lado de la mesa. Marcus vestía el uniforme naranja de la prisión, esposado y escoltado por 2 guardias. Sus ojos, antes arrogantes, ahora cargaban el peso de quien ha descubierto que el mundo tiene consecuencias reales. «Has conseguido lo que querías», murmuró, evitando mi mirada. En realidad, Marcus, conseguí algo mucho mejor. Conseguí justicia. El juicio había sido un espectáculo. Con las grabaciones, los documentos y las confesiones, el fiscal construyó un caso tan sólido que ni siquiera el mejor abogado penalista que Marcus pudo contratar pudo salvarlo. 5 años de prisión federal por conspiración, fraude testamentario, invasión de la privacidad y extorsión. Pero Marcus no fue el único que pagó. Mis padres se enfrentaron a cargos menores como cómplices, lo que le supuso 2 años de libertad condicional y una fuerte multa. Más importante que el castigo legal fue el castigo social. La historia se extendió por la pequeña comunidad donde vivían. El hombre que siempre se había enorgullecido de ser un patriarca respetable, ahora era conocido como el que traicionó a su propio hijo por dinero. Mi madre me llamó solo una vez después del juicio. Esteve, nosotros solo queríamos proteger a la familia. Mamá, querías proteger el dinero. Proteger a la familia habría sido creer en el cambio de tu propio hijo. Ella lloró por teléfono, pero yo no sentí pena. Sentí pena por el chico que creció pensando que nunca sería lo suficientemente bueno para sus propios padres. Ese chico se merecía algo mejor. David Chen,
el verdadero héroe de esta historia, recibió inmunidad total a cambio de su testimonio. Más tarde descubrí que había perdido a un hermano por una sobredosis de heroína y que, al ver a Marcus conspirar contra alguien en recuperación, decidió que no sería cómplice de destruir una segunda oportunidad. Tu historia me recordó a mi hermano, me dijo él después del juicio. Él nunca tuvo la oportunidad que tú tuviste. No iba a dejar que te quitaran eso. A veces los ángeles aparecen disfrazados de técnicos de electrónica. La herencia fue liberada en su totalidad 3 semanas después del juicio. $300,000 que representaban mucho más que dinero, representaban validación, libertad y la prueba de que mi abuelo había creído en mí cuando nadie más lo hacía. Pero usar el dinero con sabiduría se convirtió en mi obsesión. No por presión externa, sino porque quería honrar la confianza que mi abuelo había depositado en mí. Invertí $100,000 en mi educación, terminando un curso de ciberseguridad que siempre había soñado hacer. Irónicamente, la experiencia de ser víctima de vigilancia ilegal me dio una perspectiva única sobre la protección digital que impresionó a profesores y compañeros. Otros 100,000 fueron a un fondo de emergencia e inversiones conservadoras. Aprendí en las calles que la seguridad financiera no es un lujo, es una necesidad básica para cualquiera que quiera mantener la cordura. Los últimos 100,000, creé un fondo para ayudar a personas en recuperación a reconstruir sus vidas. Programas de capacitación profesional, asistencia legal, vivienda temporal. Cosas que me hubiera gustado tener cuando estaba saliendo de la adicción. La primera persona a la que ayudé fue una mujer de 40 años llamada Lisa, que llevaba 8 meses limpia pero no podía encontrar trabajo debido a sus antecedentes penales. Hoy ella administra 3 de nuestras casas de recuperación. Esteve, me diste más que una oportunidad, me dijo ella la Navidad pasada. Me mostraste que el pasado no define el futuro. Es curioso cómo funciona la vida. Marcus intentó usar mi pasado como adicto para destruirme. Terminó enseñándome que ese mismo pasado podría ser mi mayor fortaleza para ayudar a otros. 6 meses después del juicio, me mudé a una nueva ciudad. No por miedo o vergüenza, sino porque quería empezar de cero, sin el peso de las expectativas y los prejuicios de quienes solo me conocían como el adicto de la familia. Mi nuevo trabajo en ciberseguridad me paga más en un mes que lo que ganaba en 3 en el anterior. Pero la verdadera riqueza no está en el sueldo, sino en la confianza que mi jefe deposita en mí, en los proyectos importantes que me confía, en el respeto de mis compañeros, que solo me ven como Esteve, el especialista en protección de datos. Nadie en el trabajo sabe de mi pasado con las drogas. No porque me avergüence, sino porque por fin he conseguido lo que siempre quise, que me juzguen por lo que soy hoy, no por lo que fui ayer. Hace unas semanas, recibí una carta en la cárcel. Era de Marcus. Esteve, he pasado estos meses pensando en lo que me dijiste. Tenías razón en todo. El dinero nunca fue para proteger a la familia, era por mi ego herido por no haber sido el elegido de mi abuelo. Te pido perdón, no porque quiera que me perdones, sino porque te merecías una familia mejor que nosotros. No respondí a la carta. No por ira, sino porque algunas heridas cicatrizan mejor en silencio. Marcus necesita encontrar su propia redención, igual que yo encontré la mía. La lección más poderosa que aprendí no fue sobre la venganza o la justicia. Fue sobre la transformación. Durante años, dejé que la gente me definiera por mi peor momento. Dejé que el adicto de hace 5 años fuera más real que el hombre en el que me estaba convirtiendo. Marcus y mis padres cometieron el mismo error. Solo vieron el pasado y perdieron por completo el presente. Y al intentar mantenerme atado a la versión antigua de mí mismo, terminaron atados a sus propias versiones. El abogado codicioso, los padres traicioneros, los manipuladores descubiertos. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a un hombre que ha enfrentado la peor traición posible, la de su propia familia, y ha salido más fuerte. Veo a alguien que ha transformado el dolor en propósito, la humillación en motivación, el aislamiento en independencia. Y cuando las viejas dudas intentan susurrarme que no merecía la herencia, que no era lo suficientemente bueno, que siempre sería solo un adicto en recuperación, recuerdo a Marcus en la cárcel, a mis padres enfrentando las consecuencias de sus decisiones y a David Chen arriesgando su carrera para hacer lo correcto. La verdad es que las personas que nos subestiman nos hacen un gran favor, nos dan la motivación perfecta para demostrar que se equivocan. El mes pasado, abrí el segundo centro de recuperación. En la ceremonia de inauguración, miré a la multitud, antiguos adictos que ahora son empleados productivos, familias reunificadas, personas que han descubierto que las segundas oportunidades realmente existen, y finalmente comprendí el verdadero legado que mi abuelo quería dejar. No eran los $300,000.
Era la oportunidad de demostrar que el cambio es posible, que las personas pueden crecer, que el pasado no tiene por qué ser una prisión. Si esta historia de traición familiar y superación te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal. Compartimos historias de personas que han convertido sus mayores traiciones en sus mayores triunfos, demostrando que a veces ser subestimado es lo mejor que le puede pasar a alguien en la vida. La última vez que supe de Marcus, él estaba cumpliendo condena en una prisión federal, participando en un programa de rehabilitación profesional. Mis padres se mudaron a otro estado, lejos de las miradas críticas de la comunidad. ¿Yo? Bueno, mañana inauguraremos nuestro tercer centro de recuperación, y finalmente he comprendido que la mejor venganza no es destruir a quienes nos han traicionado, sino construir algo tan significativo que la traición se vuelva irrelevante. Porque, al final, quienes viven obsesionados con derribar a los demás nunca construyen nada duradero. Pero quienes transforman el dolor en propósito dejan un legado que trasciende cualquier venganza.